La especialista médica del ejército, Jessica Parker, había pasado meses atendiendo a soldados heridos sin disparar un solo tiro. Cuando un francotirador talibán atrapó a su equipo de fuerzas especiales en una zona de aniquilación, ningún tirador logró eliminar la amenaza. El enemigo estaba posicionado a 1200 metros de distancia en una cueva, cazando sistemáticamente a estadounidenses. Parker, atienda al teniente Brooks, comunicó por radio Davis, el líder del equipo. Pero mientras Jessica se acercaba al oficial herido, divisó la posición exacta del francotirador a través de su visor médico. «Señor, confíe en mí con un solo disparo», susurró. «Puedo acabar con esto para siempre. Lo que sucediera después silenciaría al enemigo y lo cambiaría todo». El sol afgano brillaba implacablemente sobre el valle de la provincia de Kunar mientras el destacamento operativo Alfa 312 de las Fuerzas Especiales establecía su puesto de vigilancia en la cordillera rocosa, con vistas a lo que los informes de inteligencia habían designado como un complejo objetivo de alto valor. La misión debería haber sido rutinaria: introducirse al amparo de la oscuridad, vigilar a presuntos líderes talibanes y extraer información procesable para operaciones posteriores. Pero nada de este despliegue había sido rutinario para la especialista médica del ejército, Jessica Parker, quien había estado asignada a la ODA 312 durante 4 meses tras completar su entrenamiento médico para fuerzas especiales. Su función estaba claramente definida por la doctrina militar: brindar apoyo médico avanzado al personal de operaciones especiales que operaba en zonas remotas donde no se disponía de evacuación médica convencional. Jessica se había unido al ejército 3 años antes con la intención de servir como médica de combate, atraída por la oportunidad de salvar vidas en los entornos más peligrosos donde operaban las fuerzas estadounidenses. Su formación médica incluía procedimientos quirúrgicos de soporte vital avanzado en traumas, protocolos farmacéuticos y técnicas de medicina de emergencia que le permitían desempeñarse como asistente médica en combate. Lo que su entrenamiento no incluía eran operaciones de combate ofensivas. La cualificación de Jessica en armas se limitaba a puntería básica con armas de infantería estándar, suficientes para la defensa personal, pero muy alejada de las capacidades de tiro de precisión que los francotiradores de operaciones especiales desarrollaban tras años de entrenamiento especializado. Su formación era poco convencional para alguien adscrito a las fuerzas de operaciones especiales. Jessica había crecido en la zona rural de Montana, donde la caza y el tiro eran tradiciones familiares transmitidas de generación en generación. Su padre, un ranger retirado del ejército, le había enseñado a disparar antes de que cumpliera 10 años, inculcándole respeto por las armas de fuego y la comprensión de los fundamentos de la puntería que la mayoría de la gente nunca desarrolla. Pero la experiencia de Jessica con el tiro civil se había limitado a la caza de ciervos y alces a distancias inferiores a 300 metros, utilizando rifles de caza con mira telescópica en condiciones ideales y con tiempo ilimitado para preparar cada disparo. La puntería de combate requería habilidades completamente diferentes, disparando a objetivos humanos a distancias extremas, bajo presión del tiempo, con equipo desconocido para los tiradores civiles. El informe de Parker sobre la preparación del equipo llegó de la mano del sargento mayor Michael Davis, el líder del equipo que había comandado el ODA 312 en 3 despliegues de combate en Afganistán e Irak. Todos los suministros médicos contabilizados, los botiquines de primeros auxilios listos, el equipo quirúrgico esterilizado y preparado para las operaciones de campo, respondió Jessica, realizando las últimas comprobaciones del equipo antes de que el equipo se posicionara para su misión de vigilancia. El complejo objetivo estaba ubicado en un valle a 2 kilómetros por debajo de su puesto de observación, accesible solo a través de un estrecho acceso que canalizaba cualquier fuerza atacante hacia zonas de aniquilación predecibles. Los informes de inteligencia indicaban que el complejo albergaba a un comandante talibán responsable de coordinar los ataques contra las fuerzas estadounidenses en toda la región. La misión se había planificado como vigilancia pasiva: observar, documentar e informar sobre las actividades enemigas sin intervenir a menos que fuera absolutamente necesario para la defensa propia. Sin embargo, las operaciones militares rara vez se desarrollaban según lo previsto,
especialmente en Afganistán, donde las fuerzas enemigas habían aprendido a explotar las preferencias tácticas y las ventajas tecnológicas estadounidenses. La inteligencia había sugerido que el complejo objetivo estaba poco defendido, con la mayoría de los combatientes talibanes desplegados en otros lugares para evitar la concentración de poder aéreo estadounidense, capaz de responder rápidamente a cualquier presencia enemiga significativa. La misión de vigilancia tenía como objetivo recopilar información sobre el liderazgo enemigo y la planificación operativa que pudiera fundamentar futuras operaciones. Equipo, tenemos movimiento en el complejo, informó el sargento Robert Chen, especialista en inteligencia del equipo, quien monitoreaba la zona objetivo con óptica de alta potencia. Múltiples individuos armados parecen estar en una reunión de planificación en curso. Jessica se situó con su equipo médico en el centro del perímetro defensivo del equipo, lista para responder a las bajas, pero por lo demás centrada en la misión de vigilancia, el objetivo principal de su equipo. El primer indicio de problema se produjo 30 minutos después, cuando el sargento James Martínez, especialista en comunicaciones del equipo, reportó actividad de radio inusual en frecuencias conocidas por las fuerzas talibanes que operan en la región. Múltiples transmisiones indicaban movimiento coordinado de fuerzas enemigas. El patrón reportado por Martínez sugiere que están al tanto de nuestra presencia y están maniobrando para establecer contención. El sargento Davis desplazó inmediatamente al equipo a posiciones defensivas, al comprender que su misión de vigilancia se había visto comprometida y que ahora se enfrentaban a un posible cerco por fuerzas enemigas numéricamente superiores. El compromiso probablemente se produjo mediante inteligencia humana en lugar de detección técnica. Civiles locales simpatizantes de las fuerzas talibanes pudieron haber observado la inserción o el movimiento del equipo, proporcionando información que permitió a los comandantes enemigos organizar una respuesta diseñada para atrapar a los estadounidenses en un terreno favorable para las operaciones defensivas. Equipo, prepárense para la extracción inmediata, ordenó Davis por la red de radio táctica. Solicitamos apoyo de helicópteros y nos desplazamos al punto de extracción alfa. Pero a medida que el equipo iniciaba su movimiento hacia las coordenadas de extracción, la situación se deterioró rápidamente cuando un único disparo de fusil resonó en el valle, seguido inmediatamente por el sonido distintivo de una bala de alta velocidad impactando en una roca cerca de la posición del sargento Chen. «Francotirador», gritó Chen, lanzándose a cubierto tras una formación de rocas que le protegía de la dirección del disparo. El tirador enemigo se había posicionado en una cueva a unos 1200 m de altura en la ladera opuesta de la montaña, dominando un campo de tiro perfecto sobre la ruta de extracción y la posición actual del equipo. Desde allí, podía observar y contrarrestar cualquier movimiento, permaneciendo prácticamente invisible para devolver el fuego. La posición del francotirador había sido seleccionada con una pericia táctica que reflejaba un amplio entrenamiento militar. La cueva proporcionaba protección contra la Fuerza Aérea estadounidense, a la vez que ocultaba la observación terrestre. El alcance era suficiente para alcanzar objetivos con precisión, manteniéndose fuera del alcance efectivo de la mayoría de las armas pequeñas estadounidenses. ¿Alguien tiene al tirador a la vista?, preguntó Davis por radio, explorando la ladera de la montaña con la mira de su fusil para intentar localizar la posición del francotirador. Negativo, respondió el sargento de primera clase William Thompson, el tirador designado del equipo, quien estaba equipado con un sistema de arma de francotirador M24 diseñado para disparos de precisión a largas distancias. Thompson era el tirador de largo alcance más cualificado de la ODA 312, con amplio entrenamiento y experiencia en combate que incluían operaciones de francotirador exitosas tanto en Irak como en Afganistán. Si alguien podía localizar y eliminar al tirador enemigo, ese debía ser Thompson. Pero pasaban los minutos sin que Thompson pudiera identificar la ubicación exacta del francotirador. Y el enemigo seguía demostrando su ventaja táctica disparando con precisión que mantenían al equipo acorralado en posiciones donde no podían maniobrar hacia su punto de extracción. «Thompson, ¿puedes disparar?», preguntó Davis. «Negativo»,
Está usando terreno y camuflaje que imposibilitan la identificación visual desde este ángulo. Puedo ver destellos en la boca del cañón, pero no puedo localizar un objetivo claro. La situación táctica se deterioraba rápidamente. El equipo estaba prácticamente atrapado por un solo tirador enemigo que controlaba sus movimientos e impedía la extracción en helicóptero. Los informes de inteligencia habían advertido de que más fuerzas talibanes avanzaban hacia su posición, lo que significaba que cuanto más tiempo permanecieran acorralados, mayor sería la probabilidad de enfrentarse a un asalto coordinado por una cantidad abrumadora de combatientes enemigos. A los 20 minutos del combate, el francotirador enemigo demostró su habilidad y paciencia táctica al disparar un tiro que hirió al teniente Michael Brooks, oficial ejecutivo del equipo, quien intentaba maniobrar para alcanzar una posición desde la que pudiera solicitar apoyo aéreo cercano. «Hombre caído», gritó Davis por la radio. «Parker, te necesitamos en Brooks inmediatamente». Jessica agarró su maletín médico y comenzó a avanzar a rastras hacia la posición del teniente Brooks, manteniéndose por debajo de la cresta para evitar ser un objetivo para el francotirador enemigo. El movimiento de 30 metros requirió 5 minutos de cuidadosa navegación a través de un terreno que ofrecía una cobertura mínima. El teniente Brooks había recibido un impacto en el hombro izquierdo de un proyectil de fusil del calibre 7,62-6,2 milímetros que le destrozó la clavícula y le causó un daño tisular significativo que requirió intervención médica inmediata para evitar una pérdida de sangre potencialmente mortal. «Señor, necesito estabilizarlo y prepararlo para la evacuación médica», dijo Jessica, comenzando a evaluar la herida, manteniéndose lo más agachada posible para evitar la observación enemiga. La herida era grave, pero no ponía en peligro la vida de inmediato si se trataba adecuadamente. Jessica aplicó presión para controlar el sangrado, administró analgésicos y comenzó a inmovilizar el hombro del teniente Brooks para evitar más daño tisular durante el movimiento. Mientras Jessica trataba las heridas del teniente Brooks, se encontró en una posición que le permitía ver desde un ángulo diferente la ladera de la montaña donde se encontraba el francotirador enemigo. Su equipo médico incluía dispositivos de aumento de alta potencia para examinar las heridas. Y al observar la ubicación general del francotirador mientras lo atendía, notó algo que ningún miembro del personal de combate del equipo había podido observar. Un reflejo de la luz del sol sobre un metal, posiblemente la mira de un rifle u otro dispositivo óptico, reveló la ubicación exacta del francotirador en una formación rocosa que había sido invisible desde los ángulos de visión anteriores del equipo. El reflejo era intermitente, apareciendo solo cuando el francotirador enemigo ajustaba su posición para atacar a diferentes objetivos, pero proporcionó la primera indicación clara de su ubicación exacta dentro del sistema de cuevas que lo había ocultado a la observación estadounidense durante más de una hora. «Sargento Mayor Davis, puedo ver la posición del francotirador», transmitió Jessica por radio, mientras continuaba con el tratamiento médico del teniente Brooks mientras observaba la posición enemiga. «Thompson, Parker tiene los ojos puestos en el objetivo. ¿Puedes disparar basándote en su localización?», preguntó Davis. «Negativo. Mi ángulo no permite atacar esa ubicación. El terreno oculta mi campo de tiro». Jessica se dio cuenta de que su posición, determinada por la necesidad de tratar al teniente Brooks, era el único lugar desde el que se podía observar al francotirador enemigo y potencialmente atacarlo. Pero también comprendió que no estaba cualificada como tiradora de precisión y que nunca había intentado atacar objetivos a distancias cercanas a los 1200 metros. El francotirador enemigo volvió a disparar, con otro disparo preciso que obligó al sargento Thompson a mantenerse a cubierto y demostró que la situación táctica no mejoraba. Informes de inteligencia adicionales indicaban que refuerzos talibanes se dirigían hacia la posición del equipo, lo que significaba que tenían quizás 30 minutos antes de enfrentarse a un asalto coordinado que podría desbordar su capacidad defensiva. «Señor, necesito decirle algo que parecerá imposible». Jessica se comunicó por radio con el sargento mayor Davis. «Soy la única persona con una visión clara de la posición del francotirador y podría acertar el disparo que elimine la amenaza. Parker, usted es médico,
no tirador. Necesitamos que se concentre en atender a Brooks. Señor, Brooks está estabilizado. Sus heridas son graves, pero no ponen en peligro su vida de inmediato si logramos evacuarlo en la próxima hora. Pero si no eliminamos a ese francotirador, ninguno de nosotros será evacuado. Davis comprendió la realidad táctica que Jessica describía. El equipo estaba atrapado por un solo tirador enemigo que poseía la habilidad y la ventaja posicional necesarias para evitar su extracción y potencialmente eliminarlo sistemáticamente si llegaban refuerzos talibanes para apoyar sus esfuerzos. Parker. ¿Qué propone? Señor, necesito que alguien me confíe su rifle y me dé una oportunidad para poner fin a este enfrentamiento. Puedo ver el objetivo. Entiendo los principios básicos del tiro a larga distancia y confío en poder realizar el disparo que salve al equipo. La solicitud desafiaba todo lo que Davis entendía sobre la especialización militar y la división de responsabilidades que mantenían la eficacia de los equipos de operaciones especiales. Los médicos atendían a las bajas. Los tiradores se enfrentaban a los objetivos enemigos. Los roles estaban claramente definidos y se basaban en un amplio entrenamiento y una experiencia demostrada. Pero Davis también comprendía que las situaciones desesperadas a veces requerían soluciones innovadoras y que la posición de Jessica proporcionaba la única ventaja táctica que habían descubierto durante el enfrentamiento de 3 horas. La experiencia de Jessica incluía elementos que podrían respaldar su propuesta poco convencional. Su experiencia como tirador civil, aunque limitada, le había proporcionado una comprensión fundamental de los principios de la puntería. Su formación médica le había proporcionado un pulso firme y la capacidad de realizar tareas precisas bajo presión extrema. Sus meses en ODA 312 la habían expuesto a sistemas de armas avanzados y procedimientos tácticos. Y lo más importante, Jessica poseía la estabilidad psicológica necesaria para intentar disparar con precisión en combate, donde un fallo podría resultar en la muerte de sus compañeros. Thompson, dale a Parker tu rifle y explícale el disparo, ordenó Davis, tomando una decisión que salvaría a su equipo o resultaría en la pérdida de su sistema de armas más efectivo. Señor, ¿está seguro de esto?, preguntó Thompson, reconociendo los riesgos que implicaba permitir que una persona sin entrenamiento intentara disparar con precisión en combate. Thompson, nos hemos quedado sin opciones convencionales. Parker puede ver el objetivo y necesitamos eliminar a ese francotirador antes de que lleguen los refuerzos talibanes. El sargento Thompson se acercó a la posición de Jessica, portando su sistema de francotirador M24 junto con los conocimientos necesarios para guiar a un tirador inexperto en un combate de precisión a gran distancia. Parker, esto no es como calificar con un M4 a 300 metros, dijo Thompson. Estás ante un disparo a 1200 metros con viento variable contra un objetivo que te disparará si fallas. Thompson, entiendo lo que está en juego. Explícame lo que necesito saber. Thompson comenzó a explicar los fundamentos del tiro de precisión a larga distancia. Mientras Jessica mantenía contacto visual con la posición del francotirador enemigo, el objetivo estaba parcialmente oculto en una formación rocosa que le proporcionaba una excelente protección, permitiéndole observar y atacar al equipo estadounidense. La mira ya está calibrada a 1000 metros. A 1200 metros, es necesario mantener los puntos de aproximadamente 2 milésimas de altura para compensar la caída de la bala. Viento actualmente, la velocidad es de aproximadamente 13 km por hora de izquierda a derecha, así que mantén un punto de milésimas a la izquierda. Jessica absorbió la información técnica mientras estudiaba el objetivo a través de la mira del rifle. El francotirador enemigo era visible como una forma oscura contra la roca de color más claro, pero el disparo requeriría una precisión que pondría a prueba tanto el sistema de armas como la capacidad humana. El sistema de armas de francotirador M24 estaba diseñado para enfrentamientos a distancias de hasta 1000 metros en condiciones óptimas. El disparo a 1200 metros que Jessica contemplaba estaba en el límite del alcance efectivo del arma, lo que requería cálculos ambientales perfectos y una técnica de tiro impecable. Thompson, ¿cuándo disparo? Espera a que se mueva.
Ha estado disparando aproximadamente cada 4 minutos. Cuando se reposicione para el siguiente disparo, presentará un perfil de objetivo más amplio durante unos 3 segundos. Jessica se acomodó en una posición de tiro que Thompson le había enseñado rápidamente, controlando su respiración y esperando a que el francotirador enemigo le brindara la oportunidad de enfrentamiento que determinaría si su equipo sobrevivía los próximos minutos. La espera fue la parte más difícil. Jessica había pasado su carrera militar, respondía a emergencias médicas con acción inmediata. Pero el tiro de precisión requería paciencia y una sincronización que desafiaban todos sus instintos desarrollados como médica de trauma. Su experiencia de caza civil le había enseñado la importancia de la paciencia al enfrentarse a objetivos a larga distancia. Pero esas experiencias habían involucrado ciervos y alces inmóviles con tiempo ilimitado para calcular la distancia y las condiciones del viento. El tiro de combate requería tomar decisiones en fracciones de segundo con objetivos humanos que intentaban activamente matar a sus compañeros de equipo. 4 minutos después de que Thompson le diera el rifle, el francotirador enemigo comenzó a posicionarse para otro disparo contra el equipo estadounidense. A través de la mira, Jessica pudo verlo cambiar su ubicación dentro de la formación rocosa, presentando un objetivo más grande y claramente definido que sus posiciones anteriores. Ahora, susurró Thompson. Jessica exhaló la mitad del aire, contuvo el resto y presionó firmemente el gatillo. El M24 disparó con un chasquido seco que resonó por todo el valle, enviando una bala de 7,62 milímetros de grado de competición en una trayectoria que requeriría 1,8 segundos para alcanzar su objetivo a una distancia de 1.200 metros. La bala impactó en el centro del francotirador enemigo, eliminándolo instantáneamente y poniendo fin al enfrentamiento de 3 horas que había atrapado al Oda 312 en una situación táctica que se volvía rápidamente insostenible. Objetivo abatido, confirmó Thompson a través de su telescopio. Francotirador eliminado. El silencio que siguió fue roto por llamadas de radio que confirmaban que el equipo ya podía trasladarse a su punto de extracción sin temor a fuego de precisión desde la posición en la ladera de la montaña que había controlado su movimiento durante las últimas 3 horas. Excelente disparo, Parker. El sargento mayor Davis transmitió: acabas de salvar a todo el equipo. Jessica le devolvió el rifle a Thompson, con las manos ligeramente temblorosas por la adrenalina que le acompañó en su primer combate. Había dedicado su carrera militar a salvar vidas. Y darse cuenta de que acababa de quitar una vida, incluso la de un combatiente enemigo que intentaba matar a sus compañeros, requería un ajuste psicológico para el que su formación médica no la había preparado. El impacto psicológico de quitar una vida humana era algo para lo que los soldados de combate se entrenaban y preveían, pero los médicos solían evitarlo centrándose en curar en lugar de dañar. Jessica necesitaría terapia y apoyo para procesar las consecuencias emocionales de sus acciones, a pesar de que habían sido necesarias para salvar vidas estadounidenses. Thompson, ¿realmente fue un buen disparo o simplemente tuve suerte?, preguntó Jessica. Parker, fue un disparo perfecto en condiciones de combate que desafiarían a francotiradores con años de entrenamiento. Acabas de lograr algo que la mayoría consideraría imposible. La extracción en helicóptero se desarrolló sin incidentes 30 minutos después, y el teniente Brooks recibió el tratamiento médico avanzado que Jessica le había proporcionado durante el combate. Sus habilidades médicas lo habían mantenido estable, pero su puntería hizo posible su evacuación. El informe posterior a la acción, presentado por el sargento mayor Davis, describiría el desempeño de Jessica como una puntería excepcional bajo presión extrema que eliminó la amenaza enemiga y permitió la extracción exitosa del equipo. El informe también la recomendaría para recibir capacitación adicional que reconocería formalmente sus capacidades demostradas como médica y tiradora de precisión. 3 semanas después, Jessica recibió órdenes de presentarse al curso de interdicción de objetivos de operaciones especiales en Fort Bragg, donde recibiría entrenamiento formal de francotirador que la habilitaría para desempeñar funciones duales como especialista médica y tiradora designada.
Su desempeño en Afganistán había demostrado que las especialidades ocupacionales militares eran menos importantes que las capacidades individuales cuando las situaciones requerían soluciones innovadoras a problemas tácticos. Jessica había demostrado que un médico podía ser un tirador cuando las vidas dependían de la precisión del tiro y que las distinciones arbitrarias entre roles de combate y apoyo eran menos importantes que la disposición a asumir la responsabilidad del éxito de la misión. El único disparo que Jessica había realizado a 1200 metros no solo había eliminado una amenaza enemiga, sino que había redefinido su carrera militar y desafiado las suposiciones sobre las capacidades que los soldados podían desarrollar individualmente cuando las circunstancias exigían excelencia más allá de su entrenamiento formal. 6 meses después, la sargento Jessica Parker se graduó como la primera de su clase en la escuela de francotiradores, obteniendo las designaciones de sargento médico de Fuerzas Especiales y francotiradora de Operaciones Especiales. Su combinación única de habilidades médicas y de puntería la convirtió en un recurso invaluable para los equipos de operaciones especiales que requerían personal capaz tanto de curar como de causar daño cuando las situaciones tácticas exigían ambas capacidades. El programa de entrenamiento había sido desafiante, requiriendo que Jessica dominara balística avanzada, técnicas de camuflaje, procedimientos de acecho y preparación psicológica para matar con precisión en combate. Pero su habilidad natural para la puntería, combinada con la disciplina que había desarrollado a través de su formación médica, le permitió sobresalir en cursos que superaban a muchos candidatos con antecedentes militares tradicionales. Sus instructores observaron que Jessica abordaba el entrenamiento de francotiradores con la misma precisión metódica que aplicaba a los procedimientos médicos, tratando cada disparo como una intervención para salvar vidas en lugar de un acto de agresión. Esta mentalidad le permitió mantener la estabilidad emocional mientras desarrollaba habilidades letales que complementaban, en lugar de contradecir, su juramento médico de preservar la vida. El francotirador enemigo, que había atrapado a Oda 312 en las montañas afganas, había sido un tirador hábil con amplio entrenamiento y experiencia en combate. Pero fue eliminado de un solo disparo por alguien que nunca se había considerado una guerrera hasta que las circunstancias la obligaron a convertirse en una. La historia de Jessica se convirtió en un caso práctico en los programas de entrenamiento militar que enfatizaban la importancia de la iniciativa individual y el potencial de los soldados para superar sus cualificaciones formales cuando las misiones exigían capacidades que trascendían su formación especializada. El disparo había sido perfecto. 1200 metros, condiciones de viento variable, objetivo móvil, presión extrema. Pero aún más importante, había sido necesario. Jessica había disparado el tiro que nadie más podía realizar desde una posición que nadie más podía ocupar en el momento en que un fracaso significaba la pérdida de todo su equipo. Algunos soldados estaban entrenados para luchar, otros para sanar. Jessica Parker había demostrado que los soldados más eficaces estaban preparados para ambas cosas cuando las vidas estadounidenses dependían de su disposición a superar cualquier limitación que otros intentaran imponer. El disparo que silenció al enemigo también había redefinido por completo lo que significaba servir en combate, demostrando que la capacidad importaba más que la descripción del puesto cuando lo que estaba en juego eran las vidas estadounidenses. En las montañas de Afganistán, una médica se había convertido en francotiradora durante el tiempo que le tomó realizar un disparo perfecto. Ese disparo había salvado a su equipo, eliminado una amenaza enemiga y cambiado su vida para siempre. A veces, las tomas más importantes las hicieron personas que nunca tuvieron la intención de convertirse en guerreros, pero que descubrieron que proteger a los demás requería dominar habilidades que nunca imaginaron necesitar. Jessica Parker tomó una foto que lo redefinió todo, y la hizo destacar. Gracias por ver el video. Si te gusta, suscríbete para ver más historias increíbles como esta.